Vamos a comenzar la grabación. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, para los que están aquí sincrónicamente, para los que después se van a conectar y ver la grabación. Hoy día entonces vamos a terminar de revisar algo que quedó en el PPT, que me imagino que ya está subido. Creo que subí este PPT, pero nos vimos algo importante, que imagino que ya vieron o van a ver en bioestadística también, pero que la idea es que podamos entender un poco por qué se hace y por qué es importante y cómo se hace en SPSS, ¿ya? La idea es que hoy día yo de repente, si alcanzo, voy a hacer algunas cosas demostrativas que mañana podemos hacer ahí con sus datos y la idea es que ocupemos, igual que el otro día, de repente desde las 2:30 hasta que terminemos, para trabajar en sus datos, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué nos quedó de que revisar del PPT anterior? Principalmente yo diría lo que tiene que ver con la normalidad, ¿ya? Una de las cosas, después de hacer, por ejemplo, el alfa de Cronbach, uno darse cuenta de que más o menos su cuestionario está funcionando medianamente bien, ¿cierto? O a lo mejor era un alfa bajo, pero al sacar un par de preguntas se generaba un alfa superior a 0,6, 0,7, y uno decía, ya, entonces puedo tener la confianza de que lo que están respondiendo aquí, en este instrumento, los estudiantes, los profesores, quienes sean, más o menos es coherente con lo que yo ando buscando, con las variables que yo ando tratando de escribir. Entonces tengo que hacer el segundo paso, que ya es trabajar directamente con las variables, ¿ya? Y entonces, el primer análisis del alfa de Cronbach se hace con todos los datos, por así decirlo, con todas las respuestas, pero luego uno termina ya trabajando solamente con la variable. Entonces uno define la variable, ¿ya? Y creo que les voy a mostrar mejor de inmediato la variable para que se recuerden. Voy a volver a este PPT, pero les voy a mostrar la variable, por ejemplo, en el mismo SPSS o en el Excel. Vamos a mostrar en el SPSS. Del cuestionario del profesor Dirk, este que era un poco sobre cuál era mi percepción de la clase, si era constructivista o no. Bueno, aquí recuerden entonces cada una de estas variables es la respuesta. O sea, cada una de estas es una pregunta y cada uno de estos numeritos ahí son las respuestas que da cada uno de estos, cada una de estas filas son diferentes respondientes, ¿cierto? Participantes, en este caso estudiantes. Pero en este mismo archivo, al final, que yo no le puse el nombre, pero al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí, las últimas 6 columnas correspondían a cada una de las subvariables o, ¿cómo se llaman? Ya a esta altura. Las dimensiones, ¿ya? Porque ese cuestionario de 30 preguntas tenía 5 preguntas de cada tipo de constructivismo o de tipo de aspecto que tenía que ver con una clase constructivista. Uno, por ejemplo, era el aspecto emocional, otro era el aspecto, no sé, ¿cuál era el otro? Así como emocional, el otro era la autorregulación, etc. Entonces, Dirk, en su derecho como el investigador, definió que estas dimensiones él las iba a definir como el promedio de las 5 o 6 preguntas que apuntaban a ese tema. ¿Se fijan? Entonces, por eso aquí, primero esto, cada uno son puros números enteros, porque es lo que responde el estudiante, pero aquí ya son números con decimales. Entonces, porque es el promedio, ¿ya? Es el promedio, pensemos que esta variable, la variable 34, le vamos a poner nombre para que no quede ahí tan
Pensemos que la variable 34 es lo emocional. No estoy seguro que así sea, pero solo para que lo vean, ya. Lo emocional, entonces, es la variable que la estamos definiendo como el promedio de las respuestas a las 6 preguntas que tienen que ver con esa parte del aspecto de la clase, ¿ya? Si yo defino así esta variable, y entonces puede tomar valores 2,8, 3,8, 3,6, probablemente la variable vaya... Diga, ¿alguien quería decir algo? Alguien me está leyendo la mente porque yo justamente les iba a preguntar qué tipo de variable era, en términos de su medición. ¿Qué tipo de variable será? Por favor, a coro, porque estoy revisando las pruebas y todos tienen muy bien las variables. Imagino que todos lo manejan. ¿No? Nadie. Puede tener que anular esa pregunta entonces. Anular la pregunta de la prueba de las variables. ¿Qué tipo de Profe, variable? ¿sería medible? Medible. Ya. Continua, al parecer. Muy bien. Medible continua, por supuesto, porque puede ser 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 2,2. Hay muchos valores que pueden estar ahí entre medio. Si fuera discreta, por ejemplo, podría ser que solamente fueran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, de 1 a 7. Pero como pueden tomar muchos valores intermedios, es una variable continua. Profe, pero que sea continua es porque es el promedio, ¿no? Eso es claro, es un dato importante, porque claro, como es el promedio, eh, diga Vanessa y luego Bastián. Profe, era que si nosotros utilizamos una escala Likert, ahí la tenemos que clasificar de acuerdo al resultado o de acuerdo al número. Eso como que no me queda muy claro. Está preguntando por su cuestionario. Sí. Acuérdate, esto también es una escala Likert. Esto también es el cuestionario del profesor Dirk, también una escala Likert. Entonces, tú tienes que ponerle número, ¿sí? De 1 a 5. Si es que pusiste justamente muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo y con una posibilidad de no estar ni sí ni no. Entonces, tú tienes que definir tu variable. En una escala Likert, lo más probable es que sean de dos formas, pero pueden ser más. Pero una es decir, ya, mi variable es el promedio de las 10 preguntas que responden cada uno de los estudiantes o cada uno de los profesores, etcétera. La variable finalmente la defino como el promedio, que es lo que hizo el profesor Dick. Pero pueden haber otras posibilidades. ¿Qué otra posibilidad puede ser? La suma. Excelente, igual como el mate. El mate son escala Likert, son 20 preguntas escala Likert, y como va de 1 a 5, el mate, el autor del cuestionario dice, oiga, súmela porque como son 20, son 5, le da 100, y entonces más encima es como 100%, no sé, como usted quiera, tiene como una visión importante, así como para la variable. Ahora, después, yo incluso puedo decir ya, y de estos, yo la transformo en categórica. Voy a decir que esto es muy no sé qué, o poco, o mucho. Y genero 3 categorías, por ejemplo. Ya, pero eso tengo que explicarlo. Por lo tanto, este tipo de variable, como la definió finalmente el profesor Dirk, si no hace nada más, no dice que ningún otro como manipulación de ella, es medible, continua, más que discreta. ¿Ya? Por si acaso, Nicolás. No es ordinal. Y lo mismo para cualquiera de estas. Entonces, cuando yo ya tengo mi variable definida, en este caso con harto
valores, ¿cierto? Y aquí tengo 100, más de 100 estudiantes me respondieron. Y tengo entonces que va entre, ¿cuál será lo máximo? 4,2. 4. 5. Ahí hay alguien que estuvo muy motivado. 5. ¿Ya? Y parece que nadie estuvo tan mal. 1,2 es lo más bajo. ¿Ven? Entonces yo puedo caracterizar estadísticamente esa variable. ¿Ya? Son 100 y tantos valores. Y yo acabo de mirar así y ver que parece que el más alto es 5 y parece que el más chico es 1,2. ¿Cómo se llaman esos dos números? No, mira, Máximo aquí y hay mínimo. el máximo y el mínimo, muy bien. Esto ya lo vieron en bioestadístico, ¿no? Creo que sí. No quieren hablar nomás. El mínimo y el máximo. ¿Y la diferencia entre el mínimo y el máximo? ¿Cómo se llama? Rango. El rango. Muy bien. Y así yo puedo seguir caracterizando mi variable constructivismo emocional o la dimensión emocional de mi visión de la clase. Yo puedo decir que tiene un mínimo de 1, un máximo de 5, un rango entonces de 4, y obviamente puedo sacar el promedio. ¿Ya? Puedo sacar el promedio. ¿Y qué más puedo sacar? ¿Qué más podría sacar para caracterizarla? ¿Qué podría ser? La desviación estándar. Ya, muy bien, la desviación estándar, para saber justamente cuánto es la dispersión de los datos. Una Y esa, moda también para tener una idea de una mayoría. claro, cuál es el que más se repite, y el promedio para saber más o menos cuál es el centro, ¿cierto? La mediana, que está al medio, la moda, que no incomoda, la varianza, que es esta dispersión, la desviación estándar. Muy bien, saben mucho ustedes. Y esto entonces uno lo puede hacer, ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Entonces, hagamos, aprovechemos. Una forma muy buena, por ejemplo, ustedes pueden haberse preguntado solamente en su cuestionario, ¿cuál es la visión de ciencia y de enseñanza de la ciencia que tienen los estudiantes de pedagogía en biología de la PUC? Y se lo aplicaron a sus compañeros. Entonces, ustedes solamente se preguntaron cuál es esa visión. No hay como, digamos, más que una variable, o dos variables que quieren ser como caracterizadas por separado. Obviamente, si tengo dos variables, también puedo relacionarla entre ellas, pero pensemos que ustedes querían saber cuál es la visión de ciencia y la visión de enseñanza de la ciencia o de educación científica. Entonces, una forma de caracterizar esa variable que debería quedar o así, o como la suma, o como ustedes quieran, es generando gráficos. Y el gráfico mejor para hacer eso es aquel llamado histograma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el histograma está... todo de nuevo, para que lo vayan viendo cómo se hace. Me voy obviamente a gráficos, cuadrado de diálogo antiguo, y aquí está histogramas. Entonces el histograma en general me va a dar mucha de la información que ustedes ya me dijeron, así como en términos de caracterización, ¿ya? Y entonces aquí obviamente ustedes ya no ven pero ahora van a ver lo que apareció. Entonces, uno al hacer un histograma, justamente tiene esto que está aquí, que espero que ustedes ven, o ya no ven. ¿Siguen viendo el nuevo? Sí, Sí profe. se ve, profe. Sí se ve, profe. Ya, súper. Entonces, aquí yo tengo el gráfico que me presenta la distribución de los valores de la variable. Entonces, justamente por eso el eje X
tiene el nombre de la variable, que es la emoción, o la dimensión emocional de división de la clase, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí solo hay una variable, y eso es lo que puede, me acuerdo, parece que por ahí en una tarea, entró la duda, de justamente cuántas variables habían en un tipo de gráfico como este. En el rigor del rigor, es solo una variable que está mostrándose cómo se distribuye. Entonces, obviamente acá también hay otra variable que es el número de individuos, en este caso de estudiantes, que contestaron. Pero la variable en sí de mi estudio es esta, digamos, la emoción o el componente emocional, ¿ya? Por eso ustedes, claro, algunos de ustedes pusieron como variable el individuo o al estudiante. En el fondo, claro. ¿Por qué? Porque, y eso es algo muy interesante para mí como profesor, en términos de ver que justamente el hacer un gráfico puede llevar a confusión en términos de definir variables, ¿ya? Pero acá estamos justamente describiendo una variable que es el componente emocional. Diga, Camila. Con respecto a eso mismo, entonces, como para concluir sobre esa misma duda que teníamos en un foro anterior, cuando hablamos de la variable de la investigación en un gráfico, en el fondo estamos graficando una, ¿cierto? Pero el gráfico en sí, por temas como de construcción de gráfico, efectivamente tiene dos variables, la del X y la del Y, ¿cierto? Pero no son necesariamente las variables que mi investigación quiere medir. ¿Sí? Bueno, sí, tienes razón. Yo igual no le diría que es una variable, pero en el fondo, si tú lo quieres ver así, pero que te quede claro que no es la variable de la investigación, porque justamente acá estamos estudiando justamente la visión que tienen de la clase y en el aspecto emocional, eso es lo que me interesa, cómo varía eso. Y acá, claro, hay una variable, pero que en realidad no es una variable de la investigación, porque simplemente es el número de individuos, número de estudiantes que responden de una u otra forma. ¿Mm? Ahora, esto es en este tipo de gráfico, en el gráfico tipo histograma, que nos sirve para definir una variable, porque aquí de solo mirarlo sabemos que justamente tiene el máximo un 5, mínimo 1, la moda es 3,5 seguramente, el promedio es 3, a lo mejor 2, algo así, y se asemeja a una distribución normal. ¿Sabes lo que es una distribución normal? Si le ponemos aquí justamente, le ponemos ahí la lineecita, eso es más o menos lo que debería ser una distribución normal, ¿ya? Se parece a todo excepto este palito. Eso habría que meterlo ahí. ¿Qué mostró, profe? ¿Se ve solo el... No se ve. ¿No ve se el ve? histograma solamente, profe? Ah, No el gráfico de distribución. ¿y ahora? Ahora sí. Magia. Ahora sí. ¿Ven? Entonces, eso es como una distribución ideal normal. Que quiere decir que en general hay más o menos la misma cantidad de valores por bajo la media y más o menos la misma cantidad por sobre la media. Y que más o menos se distribuyen equitativamente alrededor de este centro, de este eje, ¿ya? Y eso tiene una importancia para poder aplicar o no ciertos test o ciertas pruebas estadísticas, ¿ya? Profe, Dígame. en el chat preguntan, y yo también pregunto, Ah, ¿qué seleccionó para la opción para distribución? Si puede repetir, por favor, el paso en el programa. ya. Lo que pasa es que entonces cuando te aparece el gráfico, ya, súper, se hizo el gráfico, está bien. Entonces tú le haces doble clic y ahí aparece otra ventana que ustedes no ven entonces. ¿Vieron una nueva ventana donde aparece el gráfico? No. No, profe. Ah, ya, claro.
Entonces, ahí cuando aparece esa nueva ventana, que ahora voy a recompartir, editor de gráfico acá, claro. ¿Ahora la ven? Sí. Claro, ahora cuando a ti te aparece esta nueva ventana, tú puedes editar todo lo que quieras del gráfico. Y ahí, por ejemplo, está poner curva de distribución o ocultar curva de distribución, ¿ves? Entonces yo si quiero me pongo aquí encima y lo pinto. Si quiero lo pinto de todo otro color. Obviamente puedo aquí cambiarle el font porque están muy chicos los nubes, no le pongo 16 porque yo soy viejo y no veo nada. Ahí de nuevo. Y entonces se pueden hacer gráficos bien bonitos, obviamente mejor que en el Excel. Eso, claro. Y ahora ustedes lo ven, pues recién no lo veían. Pero como les digo, entonces, la gracia que tiene esto es que uno puede entonces describir o explorar cuál es el tipo de distribución que siguen mis datos, ¿ya? Y entonces, pareciera que sigue una distribución más o menos normal, excepto por esto que tiene un valor que es una moda muy, muy alta. Entonces, esto será suficientemente diferente como para decir que no, mis datos no tienen una distribución normal, o igual podemos decir que tiene una distribución normal porque igual disminuyen más o menos equitativamente hacia el mínimo y también distribuyen más o menos equitativamente hacia el máximo, y en el fondo igual aquí centralmente tenemos la mayoría de los valores. Entonces, eso es una pregunta que uno se hace porque si mis datos son normales, tengo que hacer un tipo de análisis, y si mis datos no tienen una distribución normal, tengo que hacer otro tipo de análisis estadístico, ¿ya? Y eso, claro, es muy importante cuando uno tiene que hacer un trabajo de título, tiene que ponerle ahí algún dato estadístico, etcétera. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos justamente lo que yo acabo de llegar revisando los datos del profesor Tick. ¿Ven? Entonces, supongamos que los datos del profesor Tick no son así como lo único que tenía como un palito que salía fuera de la distribución, pero podrían haber sido como esta distribución o como esta otra distribución. ¿Cuál es la diferencia con esa distribución de esta y esta? ¿Son iguales a esa o tienen una diferencia? Lo mismo acá. Esa y esa, ¿en qué se diferencia de esa? No es una distribución normal. Son medias anormales. ¿Y por qué no son normales? ¿Cuál es su característica? Quizás no está la simetría. Claro, son asimétricas. ¿Por qué son asimétricas? Porque la verde tiene una simetría y la azul tiene otra simetría. Alguien había dicho algo. Díganos más. Sí, yo iba a decir que porque concentran los datos más cercanos a los como a los límites, más a los límites, por decirlo. A los extremos. A los extremos, claro. Claro. Eso. Imagínense, yo estoy revisando las pruebas, y si este es el 1 posible y este es el 7 posible, aquí el medio podrá ser el 4, 5 o el 5. En general no va a haber un 1. Digamos que de 2 a 7. Si este es el 2, aquí 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, hasta llegar a 7. Si nos da si al poner yo todas las notas del curso me da una distribución normal, ¿cómo tendría que estar? ¿Contento o triste? Triste, yo creo, porque significaría Triste. que la mayoría del curso le fue más o menos. Porque yo creo en ustedes y en mí. Yo digo, ¿cómo no van a haber aprendido harto? Entonces, si justamente nuestra
distribución de las notas del curso tiene sí una distribución normal, quiere decir que, claro, la mayoría va a tener como entre un 4.5 y un 5, 5.2 seguramente, y muy poca frecuencia va a tener sobre 6, y también muy poca frecuencia va a tener bajo 3 a lo mejor. Entonces, yo esperaría que fuera una curva asimétrica positiva o una curva asimétrica negativa. Las notas. Positiva. O sea, negativa, negativa. Ah, negativa, ¿cierto? Que estuviera corrido para acá. Como esta, ¿ven? Si este es el 7 y este es un 6,9, un 6,8, yo espero que estén corridas para acá, así. ¿Ven? Ahora ya tienen un objetivo en la vida profesional en términos estadísticos. Que las notas de sus cursos siempre estén sesgadas hacia lo negativo. Tengan un sesgo negativo. El pretest siempre debería dar o curva normal o peor. Pero el post-test, después de hacer clase, uno esperaría que se corriera para acá. ¿Ya? Pero, entonces, lo importante es que cuando tus datos tienen esta como distribución así no normal, se llama entonces que tiene una cierta skewness negativa o skewness positiva o que están asimétricas. Y eso implica que no se pueden hacer análisis como la ANOVA, que a lo mejor ustedes conocen de oído, o el TED Students. Esas cosas no se pueden hacer, ¿ya? Porque toda prueba estadística tiene algunos supuestos sobre los datos. Y uno de los supuestos de esas pruebas, como la ANOVA, como el TED Students y otras, es que los datos son de distribución normal. ¿Ya? Así Profe, que... consulta. ¿Sí? En los gráficos de arriba que dice curva simetría negativa, simétrica, ya. Esa línea que está vertical es la media, se supone, ¿cierto? Claro. Estamos representando la media. Estamos representando la media, sí. Ah, ya. Esperaría. La media esperada, ¿ya? Y por otro lado, hay otro tipo de deformación en la curva de tus datos, que es la kurtosis. Bueno, que decía acá. La simetría y la puntiagudez o kurtosis. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con que de repente tu curva igual está como centrada en la media, pero es mucho más como flat, mucho más, ¿sí? O mucho más puntiaguda. Es decir, todo le fue promedio. Entonces, bueno, igual acá, disculpen, pero esta no está muy normal, porque está media fea. Pero la leptocúrtica, esta es más leptocúrtica. La leptocúrtica es cuando está muy flaquita y muy puntiaguda. Pensando que esta es la normal, la que está a la arriba, a la izquierda. Esa sería la mesocúrtica, esta sería la leptocúrtica y esta sería la platicúrtica. ¿Ya? Y esa también es otra como tipo de sesgo, tipo de deformación que va a llevar a que la distribución de tus datos puedan no ser normal, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, porque sirve. Y porque, por ejemplo, en el artículo que ustedes analizaron, ¿se acuerdan? De Marianela Navarro y Carla Foster. De hecho, ellas, en una tabla, mostraban algunos datos de estadísticos, de estadística descriptiva se llama, ¿ya? Estamos viendo, aquí me equivoqué, no es estadística inferencial todavía, sino que estadística, sí, igual. Ah, sí, igual es como estadística inferencial, porque ya hay una prueba, que es el test de T, ¿ven? Prueba de T. ¿Y por qué ellas hicieron una prueba de T? Porque su distribución era normal, la de sus datos. ¿Y cómo sabemos? Porque en el fondo la asimetría, o skewness, y la kurtosis son muy cercanas a cero, ¿ya? Entonces, ahora, después de esta clase, yo esperaría que ustedes, si se encuentran con una tabla en algún paper, que les dé la media, la media la conozco, ya, la desviación estándar, sí, también la manejo. Pero ahora ya deberían manejar, o a lo mejor ya lo manejaban, estoy repitiendo, pero repetir algo que es importante nunca está de más. La asimetría y la kurtosis tienen que ver entonces con estas deformaciones que puede tener la curva de tus datos,
y mientras más cerca de 0, quiere decir que están más normalmente distribuidos. Entonces, hay una alta probabilidad de que justamente, si bien no me acuerdo si ellas muestran un análisis como el que les voy a mostrar yo, ya mostrando esto, la simetría y la kurtosis, que están muy cercanas a 0, aunque es igual, también lejos, pero estas todas son 0, algo, ¿se fijan? Todas son 0, algo excepto esta. Por lo tanto, ellas pueden hacer, vamos a trabajar con test paramétricos y no paramétricos. Claro, justamente, pues si tus datos no son normalmente o no están normalmente distribuidos, tú deberías hacer un análisis no paramétrico. Y eso es pinchar en 2 teclas diferentes en el programa, entonces no hay gran diferencia. Lo importante es entender si mis datos están distribuidos normalmente, y quiero hacer una comparación entre grupos, entre 2 grupos, puedo hacer un test de T, como el que hicieron ellas. ¿Ven? Una prueba de T. ¿Por qué? Porque ellas compararon la media de los hombres con la media de las mujeres. La prueba de T, que lo vamos a ver mañana seguramente, sirve para comparar 2 grupos. En este caso el grupo de los niños versus el grupo de las niñas. ¿Ya? Y ellas hicieron esta prueba de T porque la distribución de esos datos era más o menos normal. O sea, les fue más o menos mal tanto a niños como a niñas. Porque si no, no tendría una distribución normal. Pero bueno, era el test este de actitud hacia la ciencia. O sea, en general tenían una actitud media promedio hacia la ciencia. Eso. Profe, Dígame. dijo que, por ejemplo, dijo que tanto asimetría como kurtosis Ujú. se acercaban a un valor normal, o sea, de 0. simetría normal si estaban cerca de 0, ¿cierto? Ujú. Claro, Ah, ya. sí. Ahí está en el PPT, ahí dice, la mesocúrtica es el valor más o menos 0, leptocúrtica mayor, paticúrtica menor. Y aquí no dice explícitamente, pero también se saca y es un valor cercano a 0 si es que está justamente medianamente normal. ¿Ya? Ahí de nuevo, lo primero entonces que puedo hacer yo para ver si mis datos son normales es hacer esto, lo que yo estaba haciendo en el otro programa, que es el histograma. ¿Ven? Y si yo al histograma le pongo encima, pum, la curva normal, ya así como al ojo puedo decir, mira, parece que los datos son normales. Aquí ya puedo ver que parece que mis datos no son normales. ¿Cuál es el problema que tiene? Tiene un problema de kurtosis o de sesgo. Así. Sesgo. Muy bien, tiene un problema de sesgo hacia la izquierda, y por lo tanto entonces puede que no sea normal. Eso también se ve en estos gráficos, el gráfico ppplot, donde están los valores esperados versus los observados. Si tus valores de tus datos más o menos coinciden con lo que uno esperaría para una distribución normal, debería ser así. Y si no coinciden tanto, ahí va como tus datos van por un lado y la línea de los datos esperados van por otro. Entonces esos 2 gráficos se pueden obtener en SPSS de la siguiente forma. ¡Tarán! Bueno, antes de eso es que justamente hay ciertos test estadísticos que sirven para ver la normalidad de tus datos. La primera cosa es ver justamente la kurtosis, la simetría y el histograma. Si la simetría y la kurtosis están cerca de 0, y tu histograma así al ojo se ve que es más o menos como un fantasmita, una curva normal, uno dice, estamos bien, vamos a hacer un TDT. Pero en el rigor, lo mejor sería hacer la prueba de normalidad. Y esa prueba de normalidad se puede hacer tanto con el test, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilks. ¿Ya? Cualquiera de esos 2 son tests no paramétricos que sirven para hacer eso. ¿Ya? Y aquí la cosa es que uno pone a prueba o quiere ver, determinar si es que la distribución de tu muestra es significativamente diferente de lo normal. Entonces aquí un poco a diferencia de lo que uno siempre quiere, que es que uno siempre quiere que tus datos sean diferentes
de lo esperado, porque uno quiere que haya algún efecto de algo. Aquí es al revés, uno quiere de que no sea diferente de lo esperado. Entonces uno espera que no sea finalmente un P, un valor de P, de probabilidad bajo. Entonces les voy a copiar aquí, en el chat, cómo hay que hacerlo para hacer ese análisis en el SPSS. Uno tiene que ir a análisis, después a estadísticos descriptivos, y después a explorar. ¿Ya? Y lo voy a hacer solo para que lo tengamos igual mañana, si alguien quiere hacerlo con sus propios datos, lo hacemos, pues, ahí en grupo. Pero ahora lo quiero hacer demostrativo para que vean cómo se hace. Nos vamos a los datos y ahí ustedes ven los datos. Entonces, para nuestra variable de la emoción, o el aspecto emocional de la clase, que yo tengo una percepción de cómo me sentí, entonces me voy a analizar. ¿Cómo era? Se me olvidó. Ayúdenme. Me iba a analizar. ¿A dónde me iba? Quedó en el chat. Pero justo ahora no lo veo el chat. Estadístico Análisis, descriptivos. profe, escoger Ya. estadístico descriptivo y de ahí Ah. explorar. Ah, muy bien. Estadístico descriptivo y explorar. Ya. Y ahí apareció una cajita nueva, no sé si la ven. ¿La ven o no? Sí, sí se ve. Ah, esa se ve, ya. Y entonces uno, como el SPSS trabaja con cajitas, uno pincha la variable que uno quiere analizar y listo. Obviamente puedo poner varias variables, las puedo poner todas. Pero ahora voy a poner solo emocional, la emocionalidad. Le pongo ahí, ¿ya? Y me puedo meter a gráficos, porque me va a dar el gráfico, o yo quiero que me dé el histograma, ¿sí? Entonces aquí pincho histograma, y también pincho, gráfico con prueba de normalidad. Gráficos con prueba de normalidad, para que me dé la prueba de normalidad. Hay que meterse a gráficos, para pinchar ahí donde dice gráficos con prueba de normalidad. Porque aquí en estadísticos, no, solo da los descriptivos típicos. Ya, entonces como me metí a gráficos y le puse gráficos con prueba de normalidad, me va a sacar justamente la prueba de normalidad. Y ahora sí, nuevamente tengo que dejar de compartir para poder irme al output. ¿Ven? Ya, pues, y esto es lo interesante que uno obtiene. Se ve muy grande, pero ahí está la variable, emoción, emocionalidad, el N, 113 respuestas, y acá te da los datos típicos de estadística descriptiva. La media, 3,2, el error estándar, la mediana, 3,4, la varianza, 0,6, la desviación estándar, 0,7, el mínimo, 1, máximo, 5, que habíamos dicho, el rango, 4, la simetría, menos 0,6, y la kurtosis, 0,5. Entonces, solamente con ese dato, asimetría y kurtosis, uno podría decir, alguna de esas es normal, porque no está tan alejado de 0. Pero acá abajito, bueno, me vuelve a dar el histograma y me da el test. Kolmogorov-Smirnov y el Shapiro-Wilks. Y me dice que el estadístico es 0,1 y acá el otro estadístico es 0,9. Estos estadísticos generalmente cuando uno los anda buscando, ojalá sean mayores de 1. Pero me dice que este valor es muy probablemente diferente a lo esperado, que es que quiero o espero que sea la distribución normal. Por lo tanto, a pesar de que igual son bajos estos, me está diciendo que probablemente por esta punta muy puntiaguda, me está diciendo que mis datos, la distribución de mis datos no son
normales, ¿ya? Son significativamente diferentes de lo normal. Qué triste. ¿Y habrá alguno que sea normal? A ver. Bueno, pero eso. Entonces, uno, si quiere determinar, entonces ahora, si yo quisiera hacer un análisis estadístico, no debería hacer un análisis paramétrico, que se llama, sino un análisis no paramétrico. Esto. Bueno, aquí en el PPT también queda para que ustedes sepan cómo se hace. Así que ahí uno mete la variable. Aquí les dije normalmente plots cuando está en inglés. Y esto es lo que generalmente entonces uno da. Esto es justamente que esta distribución sí es normal, porque se fijan que aquí en la significancia me dio menos de 0,05, o sea, perdón, más de 0,05. Aquí 0,14, aquí 0,37. Así que veo algunas manos levantaditas, así que díganme nomás. Creo que era Camila, pero parece que había alguien antes. Pero diga nomás, me interrumpan. No sé quién estaba antes que quiera hablar. A lo mejor me equivoqué. Hable usted nomás, Ya. Camila, y si alguien quiere Ya, hablar después, siga nomás. Ya, habíamos dicho que teníamos que intentar que nuestras distribuciones fueran, ojalá, más cercanas a la normalidad, ¿cierto? En el caso de la... No, Camila, no es que nosotros tratemos. Lo que tenemos que evaluar es si son o no. Porque si Ya. son normales, puedo hacer un tipo de análisis, y si no son normales, no importa, no quiere decir que esté malo, que nos vamos a enojar ni nada, sino que es para saber que uno no puede hacer un análisis paramétrico con esos datos. Y ahí uno puede hacer dos cosas. Uno puede transformar los datos y convertirlos a normales, que parece así como chanchullo, pero no, uno puede hacer una fórmula y tú pasas tus datos anormales a normales y haces un test de T, o lo que es más común y más rápido, uno llega y dice, ya, entonces voy a hacer un test que no es paramétrico y que no tiene el supuesto de que los datos están distribuidos normalmente. Ya. Pero no tiene una connotación negativa que tus datos no estén distribuidos normalmente. Ya entiendo. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que hizo usted ahora, recién, en el programa, la distribución nos daba como diferente, ¿cierto? No era normal. Sí, claro. Y en ese caso tendríamos que, al hacer el análisis no paramétrico, tendríamos que explicar por qué tiene esa distribución. Y le iba a preguntar, pensando que eso era algo malo, ¿qué razones podían ser como para justificar un análisis no paramétrico de una distribución no normal? Buena pregunta. En general, el mundo, la naturaleza se distribuye normalmente. Eso es algo muy lindo, muy maravilloso. En general pasa eso, pero a veces no pasa. Y bueno, ahí hay que estudiar por qué no pasa. Pero es simplemente que la estadística de digamos, los test estadísticos más conocidos y convencionales tienen parten del supuesto de que la distribución es normal. Entonces, si tus datos no están distribuidos normalmente, lo que es malo o lo que no es correcto es que tú hagas igual un test paramétrico como el test student, porque no conozco ningún otro. Entonces hago el test student. Pero si tus datos no son normales, pero es que no importa, es que es el único que conozco. No. Ahí tienes que ver, bueno, ¿cuál hago si es que mis datos no son normales? O algo más complejo, pero que yo, por ejemplo, hice en mi tesis, es transformar tus datos a normales. No sé, tus datos, el dato normal ahí, el de Likert así, 1,3, le saco el coseno, o lo divido por no sé cuánto, o etcétera, lo meto en una fórmula y transformo mis datos en datos distribuidos normalmente. Eso también se puede hacer, pero queda medio raro. Eso. Entonces, en realidad no tiene una connotación malo, pero uno muchas veces se pregunta, cuando tú ves un trabajo y ves que hacen un test de T, o hacen una ANOVA, o lo que sea,
ojalá debería decir los métodos de que verificaron que los datos fueran normales. Porque si no, uno podría decir, oye, pero no deberías haber hecho un test de T, sino que no sé, o no deberías haber hecho una ANOVA y deberías haber hecho el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. O en vez de el test de T, uno de estos mismos. Puede ser un Shapiro-Wilks. ¿Ya? Acá sí tenemos un ejemplo de una distribución normal en cuanto a nuestro gráfico de barra, histograma, el otro, el QQ, y en cuanto a lo que dio el Kolmorov-Smirnov y el Shapiro-Wilks. En ambos da mayor a 0,05. ¿Ya? Y ahí están los datos, el ejemplo. Entonces, a veces sale, a veces no sale. Y aquí está el ejemplo que yo le estaba utilizando con los datos. Profe, una consulta. Diga. En la diapositiva anterior que puso usted, donde está el ejemplo de todo lo que había hecho, y por ejemplo a mí también me pasó ahora que agregué la columna de los promedios de la respuesta de las dos dimensiones que teníamos por separado, y cuando lo grafico según yo en el histograma, no me deberían aparecer, por ejemplo, 33 barras en el histograma porque son los promedios de cada alumno, pero me salen como 6 barras. O sea, tus datos, si tú ya estás analizando datos, tienes que darte, los datos tienen que ser el mismo número de participantes, ¿ya? ¿Sí? Ya, pues si son, ¿cuántos participantes son? 33. 33. En el histograma 33 se tienen que más o menos, tú tienes que fijarte ahí en el eje Y. Eso te va diciendo de acuerdo a cuánto, cuál es la escala del gráfico. Veamos la que hice. A ver, compartamos compartamos este. Este, por ejemplo, ¿se está viendo el gráfico, no? Un gráfico en azulito. ¿Sí? Sí. Ya, pues, esto eran aquí dice N113. Si N113, en tu caso, que estaba preguntando Bruno, son 30, tienes que ver de que aquí, ¿cierto? Está el rango de tu variable y acá está la frecuencia. Entonces, en este caso, 113, si yo tengo de 0 a 30, seguramente este ya son como 27, 28. Y esta barrita son como 14, esta a lo mejor son 15, este seguramente son 2. Te debería dar la suma total de las frecuencias, debería darte el 103. No debería haber problema en eso. No sé si entendí en realidad la consulta de Bruno, pero podemos verlo mañana ya en face to face. O ahí compartes tú y me muestras. Pero en general, la idea es que ustedes, por ejemplo, si su pregunta era solo de cuál es alguna característica de mi grupo, entonces lo que yo le estoy pidiendo que respondan su pregunta es a través de un histograma. Si su pregunta era una pregunta interesante, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la visión de ciencia y la visión de educación científica o enseñanza de la ciencia? Entonces ahí lo que yo espero es que ustedes muestren un gráfico de correlación. Por ejemplo, hagamos una correlación para terminar ahora entre emocional y la variable 5, que pongámosle otro nombre, porque era, no sé, autorregulado. Si yo quiero saber cuál es la relación entre dos variables y quiero verlo como visualmente, y mis variables son medibles continuas, porque también como lo hizo Bogdan, yo no estoy muy de acuerdo con lo que hizo, pero él categorizó. Si tú haces categorías, ya bueno, ahí puedes mostrar otro gráfico, pero si tus dos variables son como estas que están aquí, que son números con decimales y son medibles, el gráfico más, digamos, correcto sería hacer uno de dispersión.
donde ahí sí, volviendo a Camila, creo que era, ahí sí cada eje de tu gráfico es una variable. Porque yo aquí voy a poner dispersión simple, o sea, con 2, voy a poner en el eje Y, voy a poner emocional, y en el eje X voy a poner autorregulado. Entonces, en cada eje del gráfico hay una variable de estudio, ¿ya? Lo mismo pueden hacer ustedes con justamente aquellos que hicieron un cuestionario que tenía 2 componentes, uno visión de ciencia y otro visión de enseñanza de la ciencia, pueden hacer esa relación si es que era su pregunta, obviamente. Y aquí está el gráfico, ¿ven? Ah, no, ahora no lo ven. Pero ahora lo van a ver. Y con eso vamos a terminar. Ahí está el gráfico donde se muestra cada uno de estos puntos. Y voy a abrir el de... Pero lo voy a cerrar al tiro, así que por eso no se los voy a... Lo voy a poner azul de nuevo. Ahí, ya. Listo. Para que se vea más claro. Cada uno de estos puntos es un estudiante y la variable de ese estudiante. Ese punto es el estudiante X y acá cuál fue su respuesta en las preguntas de autorregulación y cuál fue su respuesta en las preguntas del componente emocional. Entonces esto es lo que se llama un par ordenado. Cada uno de estos puntitos te lleva a una variable y te lleva a otra variable, o sea, a 2 variables. Y entonces uno de mirar esto puede decir si es que ustedes creen que hay una relación entre mientras más autorregulado encuentro la clase, también más emocionalmente positiva. ¿Ven una relación o no? No, no hay relación en realidad. Están como muy dispersas. Como que algo quiere. Como que algo quiere. ¿Ah? No se puede hacer una relación línea, ¿no? también, claro, con una línea, con una recta. Ah, quieren una línea. Sí, pues sí se puede. Camila quedó con la mano levantada o quiere preguntar algo. Porque igual se puede hacer un gráfico de dispersión y ahí agregas la línea, la ecuación de la recta y todo, ¿no? Exacto. Ahí está la ecuación de la recta. Creo. Esa es la línea, ahí está, mira, ahí está la ecuación. Profe, no se ve la línea. Ah, no se ve la línea. ¿Y ahora tampoco? Hoy yo sí la veo. Ahora sí. Sí. Ahora se ve. Sí, po. Pero ojo, porque cuando son muchos datos, ahí la magia de la estadística nos lleva muchas veces a decir que son relaciones significativas. Pero sí, pues, También el R cuadrado es muy bajo, aquí el R cuadrado es... horrible. Pero, profe, ¿no se pueden borrar quizá algunos datos que estén muy fuera de la... No se puede. Es borrar que, datos. oiga, yo sé que hay gente que sí lo no. hace. A propósito de que ya son las 1:20, ¿no se pueden borrar algunos datitos? Sí, pues si usted tiene una... Ponte tú que yo digo, oye, pero ¿sabes qué? Ahora que me acuerdo, no se me ocurrió a lo mejor sacar los estudiantes que yo le estoy haciendo este cuestionario, no sé, sobre el curso de metodología de la investigación, pero no es lo mismo venir a todas las clases que venir al 50% de las clases. ¿Sí o no? O sea, si yo tengo alguna razón justificada de por qué manipular mis datos, tengo que convencer al que me lee el paper y decir, mire, al final, primero se hizo un análisis con todo, pero después se sacó a todos aquellos estudiantes que contestaron, pero que fueron a menos del 50% de las clases. Yo haciendo eso encuentro una relación, uno dice, pucha, a lo mejor igual tiene que ver mi visión de la clase en términos de que yo claro, para que se vea lindo el gráfico. Pero en general, uno se encuentra un gráfico como este, hay una tendencia porque si tú te fijas, y eso es una cosa que se llama como el triángulo de las relaciones, si tú te fijas, hay un espacio aquí. Hay un espacio que me dice
que valores altos de la variable X no tienen correspondencia con valores bajos de la variable Y. ¿Me captan o no? Aquí igual hay una pequeña tendencia de que no hay valores aquí, y claro, si eso se ve acá también, obviamente encuentra una relación más buena, más grande. El problema acá es que para valores bajos de la variable X, igual hay valores altos para la variable Y. Y por eso no se ve entonces finalmente una relación tan fuerte. Pero sí, pues, ahí uno empieza a evaluar su hipótesis y evalúa sus preguntas. Profe, ¿Mm? pero por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis y me dan estos resultados. Yo Sí. puedo trabajar en base a esto, pues, ¿no? A independiente que me dio un R cuadrado chiquitito y todo el tema. Es que por eso ahí uno saltamos al curso de epistemología, y ahí uno dice que siempre el científico es subjetivo, no porque sea malo, sino que porque él tiene una hipótesis detrás. Y si yo veo este gráfico y mi hipótesis es que hay relación, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿Me siento alegre? ¿O me siento frustrado? ¿O me Frustrado porque siento... no es... Exacto. Frustrado. Me siento frustrado. Entonces la Me ciencia retiro. igual tiene un componente, no vamos a decir que uno hace lo que quiere, pero tiene un componente que es subjetivo en términos de que yo voy ya con una teoría bueno, se supone, a hacer una investigación. Lo que uno tiene que tener claro, y que me cuesta con los tesistas, incluso de magíster, es que cuando uno encuentra eso también es un resultado. Aunque tu hipótesis no sea corroborada, pero bueno, tú tenías cierta base, cierta teoría que te hacía proponer esa hipótesis, pero no se encontró esa hipótesis. Bueno, ¿cuáles son las posibles explicaciones a que no se encontró la hipótesis? Entonces uno no tiene que tratar de cambiar los datos para que dé la hipótesis, sino que tiene que ver posibles explicaciones alternativas para explicar que en este caso, por ejemplo, hay una tendencia, pero no es, probablemente si hago un análisis estadístico como una correlación, hagamos la correlación al tiro, seguramente no me va a dar significativo, y por lo tanto no puedo decir claramente de que esto hay una relación esperada diferente del azar. Pero, o sea, en rigor uno siempre debería, uno tiene que seguir adelante como científico, aunque tenga de estos datos. Y lo otro malo es que en general este tipo digamos, de resultados tiene menos probabilidad de ser publicado, lo cual también es malo, porque si no, la visión de lo que está publicado y de la teoría te muestra solo lo que resultó, no lo que no El resultó. ideal. Claro. Te presenta el Entonces, ideal. cuando nosotros queremos hacer un estudio y nos preguntamos, oye, ¿qué es lo que mejor resulta para enseñar genética? Y uno dice, pero o sea, sé lo que resulta, pero no sé lo que no resulta. Entonces uno dice, pucha, igual sería bueno un estudio que nos dijera que enseñar Mendel a través de no sé qué cosa no tiene buenos resultados. Porque es un dato bueno. No solo lo que resulta es un dato bueno, sino que también saber, digamos, claramente, objetivamente, estadísticamente, ver lo que no resulta, o cuando no hay relaciones. Eso igual ahorraría trabajo, porque si yo no sé, tengo que de repente probar muchas cosas. En general, ese es un sesgo que hay discusiones bizantinas entre los científicos de por qué no se publican más datos negativos. De hecho, creo que hay revistas para datos negativos. Es muy loco. Eso, ¿ya? Entonces, una cosa importante que quería mostrarles era justamente lo de la normalidad. ¿Por qué? Porque si mis datos... estos eran datos que no eran normales, ¿no? Claro. Bueno, Claro. mañana, por ejemplo, vamos a ver correlación, así ya más como conversado, un ratito al comienzo, para ver justamente cuáles son los valores de una alta correlación, baja, y hay dos tipos de correlaciones, las más simples, la de Pearson y la de Spearman, que la de Spearman es para datos no normales y la de Pearson es para datos normales. Casi todo hay siempre una versión para normal y para lo anormal.
Eso quería revisar hoy día. Mañana terminamos con correlación y test de T, y todo el resto de la hora la dejamos para hacer esos mismos análisis, esos mismos gráficos en sus trabajos. Camila, ¿volvió a levantar la mano? ¿O le Sí, quedó? perdón, lo Sí, siento. no, sí, me queda la duda nomás, porque como no Es veo. que estaba revisando el taller Ujú, que se cierra el domingo, ujú. que es lo que vamos a avanzar mañana, ¿cierto? Exacto, Con sí. nuestras propias variables, ya. Ujú, El ítem 7 habla sobre esto mismo del análisis descriptivo de las variables, es como esto exacto, mismo que estamos viendo, ¿cierto? Ah, ya, exacto. ok. Ya, Sí. súper. Lo que pasa es que yo no sé cuál era su pregunta y qué es lo que quieren ustedes responder, pues, pero se supone que tenía una pregunta. Si su pregunta era ¿qué relación hay entre esto y esto? O ¿cuál es la visión que tienen? O etcétera. Dependiendo de esa pregunta, lo más hay que ver cuál es el análisis más correcto o más adecuado que tienen que hacer. Como les decía, a lo mejor es simplemente describir la variable con un histograma y con sacar los estadísticos descriptivos, o a lo mejor es hacer un análisis estadístico que puede ser una correlación, o un test de T, si son normales, u otro. Y eso espero poder tener tiempo para que lo hagamos. Claro. Y la Ojo, 8, perdón. no digo no. Que la 8 habla sobre un párrafo como de conclusión acerca del análisis de los gráficos. En el caso de que no encontrásemos relación entre dos variables como lo que pasó ahora, puede ser una respuesta válida entonces escribir no existe relación entre las variables y no sé por qué, como justificar por la posibilidad de por qué, ¿cierto? Eso sería válido igual, o sea, estaría bien respondido. Más que una posible explicación, eso en general uno lo discute en la discusión, pero yo me estoy refiriendo ahí, y mañana vuelvan a preguntarme si no les queda claro, yo me estoy refiriendo a cómo uno escribe los resultados, porque eso también, cuando llegan al trabajo de título, a veces no saben bien. Entonces la idea es que ustedes sepan, si tú dices que no hay relación entre las variables, bueno, tienes que poner por qué, tienes que poner probablemente el índice de correlación, que va a ser bajo, porque si tú no encontraste relación, el índice va a ser bajo. O sea, y haya, en el fondo que haya un párrafo, 3-4 líneas que explique el gráfico, o que explique la tabla con los estadísticos, o que explique el test estadístico que hicieron. ¿Ya? No que trate de explicar, digamos, el resultado, sino que explique, digamos, lo que se está viendo, lo que se está presentando. O sea, en el fondo que explique el resultado, pero no el porqué del resultado. No sé si Ah, ya, entendido. alcanza. Sí, es ¿Sí? que, ¿Se claro, entiende? lo que esto le Es, pregunta, es como la versión escrita del gráfico, de la tabla o del análisis estadístico hecho. Porque en realidad uno de claro. repente le tira, digamos, el análisis, pero uno no sabe qué tiene que poner en el texto. Eso también Claro. hay que aprenderlo, pues hay que aprender que uno pone la Z, o que pone el T, o que pone el P, eso. La idea es Ah, que ya, ok. eso esté bien puesto. ¿Mm? Ya, ok. Creo Sí. que es como lo pedía el profe Moya,